Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y seguimos en el Tata Steel Masters. En el vídeo anterior os traje la partida de Magnus Carlsen contra Alireza Firuza en la primera ronda, un partidón espectacular, y en esta ocasión seguimos en la primera ronda y la partida es entre Anish Giri con piezas blancas y el gran maestro noruego Arian Tari. También quería comentar que gracias a Fabio Alexander va dedicado esta partida o este vídeo, ya que hace unos días me comentó algo así como que todas las partidas que subía al canal por parte de Anish Giri, pues siempre perdía. Por lo tanto, Fabio, ya verás cómo este vídeo te va a encantar y va a tener un final feliz. Por lo tanto, vamos con la partida. Anish Giri con blancas sale de la siguiente manera: E4, E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil B5 entramos en la apertura Ruy López. Caballo F6, lo más empleado tras esta apertura quizás por la élite, defensa berlinesa, y D3 por parte de Anish Giri. Alfil C5, alfil por C6 y posteriormente D por C6, enroque en corto por parte de Giri, y aquí Tari juega alfil G4 clavando al caballo de F3. La partida continúa con H3, alfil H5 retirándose, y una continuación más común es caballo B de 2. No obstante, Anish Giri juega bastante agresivo, realiza G4 y aquí las negras tienen dos opciones: o bien capturar con una de las piezas el peón de G4 y cambiar una pieza menor por dos peones, o bien retirar el alfil a G6. Tari, tras pensarlo, juega caballo por G4, entrando en esa línea, perdiendo pieza por dos peones, H por G4 y alfil por G4. Como vemos, por otro lado, también la estructura de peones pues prácticamente es inexistente, el rey está bastante desatendido, por lo tanto es lo que van a intentar aprovechar las negras lanzando los peones del flanco de rey. La partida continúa con alfil E3 y aquí comentar que en caso de que las blancas jugasen un rey G2 con la idea de defender este caballo en F3 y poder desclavar a la dama en E1, por ejemplo, pues se podrían meter en bastantes problemas. Vamos a seguir con esta línea que es bastante interesante. Enroque en corto por parte de las negras, alfil E3 ahora, aunque un poquito tarde, F5 ignorando el ataque sobre este alfil que está además sin defender. Las blancas aprovecharían para capturarlo, alfil por C5, F por E4, este caballo recordemos que sigue estando clavado, por lo tanto no se puede mover, D por E4, las negras incluso pueden cambiar damas, en D1, torre por D1 y posteriormente alfil por F3, jaque. El rey no puede capturar ya que el alfil está defendido por la torre de F8 y tras rey F1 las negras ganarían la pieza perdida, además siendo una torre, alfil por D1, alfil por F8 para ganar calidad, y tras torre por F8 llegamos prácticamente a un final bastante amplio para las negras, por lo tanto podrían ganar sin ninguna dificultad. Y aquí, volviendo a la partida, Anish Giri juega primero este alfil E3. Tari decide retirar su alfil a E7, ya que de momento ha entregado demasiado material cambiando esa pieza por dos peones, como recordemos, y posteriormente se juega rey G2. Ahora sí, hay que defender el caballo de F3 para poder desclavar a la dama. La partida continúa con F5, dama E1 y alfil por F3, dando un jaque al rey. Este captura el alfil y se coloca en una posición pues bastante avanzada y desaconsejable. No obstante, la partida continúa con F4, en vez de capturar el peón de E4, ya que no llegaría a ningún lado, pues Tari decide jugar F4 expulsando al alfil, haciéndolo retroceder y yendo a la casilla de D2, G5 por parte del jugador de negras y alfil C3 atacando al peón que está sin defender de E5. Aquí Tari lo defiende con alfil F6 y podríamos pensar por qué no jugar un G4 bastante agresivo, que aunque este peón está sin defender, estamos dando un jaque al rey, y aquí el rey blanco podría capturar directamente sin ningún problema, ya que tras torre G8 jaque,
única para no perder sería venir o volver a la casilla de F3 y tras jugar las negras un dama D7 con la idea de dar mate en G4, al rey le da tiempo a escapar vía E2 y D2. Por lo tanto, a la hora de calcular hay que tener cuidado y tenerlo bien controlado para que no se nos escape una oportunidad, porque las negras están con pieza de menos, ¿no? Aunque cuentan con más peones. La partida continúa con este alfil F6, caballo D2, que podría saltar a C4 y tocar por segunda vez a este peón de E5. Dama E7, juega Tari con la idea de proteger este peón por segunda vez también de E5, pero también buscando el enroque en largo y quizás colocar las dos torres pues en las columnas semiabiertas. Torre H1, a la hora de hacer frente a este ataque que está viniendo prácticamente ya por parte de las negras, H5, rey E2 para permitir posteriormente un F3 y G4 por parte de Tari. Como vemos, está lanzando al ataque. Y aquí Anish Giri juega F3. La siguiente jugada es G3 y no hacer un G por F3, ya que tras la captura no de rey, aunque no sería tampoco mala, mejor sería con el caballo, pues las blancas tienen una posición bastante saneada. De ahí que Tari jugase este G3 y ya cuenta con dos peones pasados. Lo que pasa que Anish Giri lo tiene todo muy calculado y a la hora de defenderlo jugó primero rey F1 y si ahora las negras jugasen H4 colocaría la torre en casilla blanca y estando tranquilamente en H3, y en caso de que las negras primero jugasen y colocasen esta dama en esta diagonal para evitar este torre H3, las blancas podrían jugar entonces primero este rey G2 y posteriormente el torre H3. En la partida se juega H4, torre H3 y aquí Tari decide cambiar el rumbo ya que este flanco está prácticamente cerrado y juega A5. No obstante, aquí se podría haber jugado un G2 jaque, pero tras la captura del rey y hacer un torre G8 jaque, el rey se retira tranquilamente a H1 y la posición pues tampoco está bastante clara para las negras. Por lo tanto, de ahí de que Tari decidiese mantener esta posición de ataque y se fuese hacia el flanco de dama jugando un A5, A4 para frenarlo por parte de Giri y B6. Rey G2 por parte de Anish Giri, C5, dama B1 y aquí la idea de Anish Giri es mover su peón a B3, dama B2 y conjuntamente con el alfil pues tocar la debilidad de E5 junto con el caballo de C4 si hiciese falta y también posteriormente jugar un torre A H1 porque podemos ver que la segunda debilidad de las negras, si es una el peón de E5, la segunda sería el peón de H4 y aunque de momento hemos bloqueado esta parte del tablero, ¿por qué no jugar esta torre y poder atacar en un futuro este peón de H4? La partida continúa con rey F7, por supuesto a las negras no les interesa ni enrocar en corto ni tampoco en largo, ya que el ataque ahora ha pasado al flanco de dama por parte de las blancas y la partida continúa con este B3, torre A D8, caballo C4 y posteriormente rey G6. Dama B2, como comentamos, tocando hasta 3 veces este punto y aquí Tari decide defenderlo con la torre en H5. Torre A, H1, torre D, H8 para sobreproteger el punto de H4 y por parte de Anish Giri ahora hace una serie de maniobras para reubicar sus piezas y las negras tampoco tienen muchos más movimientos que hacer jugadas de espera. Dama A1, rey G7, alfil B2, rey G6 nuevamente, dama B1 y posteriormente se juega torre D8. Tras dama E1, la idea de las blancas también puede ser entrar con la dama en C3 y seguir vía C4 y posteriormente aterrizar en A6 y empezar a tocar las peones del flanco de dama, ¿no? Entrar con la dama por dicho flanco. No obstante, la partida continúa con rey G7, dama A1, torre D, H8 y posteriormente caballo A3. La idea de las blancas es llegar a esta casilla vía
caballo B5, posteriormente C3 y por qué no colocar el caballo aquí en D5, que sería una casilla pues bastante apetecible, ¿no? La partida continúa con un nuevo rey G6, caballo B5, alfil G7 y posteriormente caballo C3. Dama D8, ya que este caballo, si saltase también a D5, estaría o no permitiría a las negras jugar este C6 para tocar al caballo, y este caballo, para evitar el salto a B6, pues ya está protegido con la dama. La partida, no obstante, continúa con caballo E2, ya que vamos a ver a continuación otras ideas brillantes por parte de Giri con la posición del caballo en esta casilla. Y la siguiente jugada es torre 8 H7, con la idea de proteger este alfil, ya que, como vemos, tanto alfil y dama están colocados en la gran diagonal, y en caso de no hacer esta jugada que acabamos de ver, las blancas podrían jugar un caballo por F4, dar un jaque al rey y capturar posteriormente la torre, y en caso de que las negras capturasen con el peón de E por F4 es cuando este alfil de G7 podría caer. Por lo tanto, de ahí que Tari jugase este torre 8 H7 para proteger el alfil, y posteriormente se juega dama E1 con esta idea que hemos comentado de entrar por la dama por el flanco de dama, y la partida continuó con dama D6, dama C3, C6, dama C4 y por parte de Tari torre H8. El tema es proteger toda la octava fila con la torre, ya que en caso de no jugar este torre H8 y jugar, por ejemplo, un alfil F6, la dama está entrando pero directamente en G8, dando un jaque, y tras torre G7, vamos a ver muy rapidito esta línea, las blancas podrían jugar dama E8, dando un nuevo jaque detrás. Recordemos que está la torre de H5, y la partida podría continuar con un torre F7, y aquí es cuando vendría un torre por H4. Tras los cambios de las torres en dicha casilla y capturar finalmente con el alfil en H4, podría irrumpir este caballo en F4, dar un jaque, y tras E por F4 se ha abierto la gran diagonal para el alfil. La dama blanca podría hacer G8 jaque. Ahora la torre no puede defender, ya que está protegido por el alfil y por la dama dicha casilla. Por lo tanto, tras rey H6, las blancas ganarían la pieza perdida y contarían con bastante ventaja para ganar la partida. Por lo tanto, esta línea es de evitar, y lo que juega es este torre H8 cubriendo toda la primera fila de las negras, Tari. La partida continúa con alfil A3, también colocándose en alguna línea en la misma diagonal que la dama negra, y por parte de las negras juegan dama F6, dama 6, tocando el peón de B6, y Tari decide defenderlo con torre B8, alfil C1, ya que en alguna línea también el caballo y el alfil pues podrían estar tocando el punto de F4, y por parte de las negras jugaron alfil H6 para protegerlo. Posteriormente, siguiendo con la partida, se juega dama A7, no solamente tocando al peón, sino también a la torre. La torre no se puede mover en caso de que no quiera perder el peón de B6, y aquí se juega dama D8 Tari, protegiendo torre y peón. Alfil B2, dama C8 y posteriormente dama E7, entrando con todo la dama de Anish Giri. Aquí podríamos pensar también por qué no jugar un torre por H4, y tras los cambios pues llegaríamos a esta posición y las negras podrían jugar un torre B7 para bloquear la entrada de la dama blanca al centro de la defensa negra. No obstante, siguiendo con la partida, después de este dama C8 se jugó dama E7 y posteriormente alfil F8 por parte de Tari, tocando a la dama prácticamente las negras, y como hemos visto en algunos movimientos, estaba repitiendo movimientos ya que no tenía mucho por dónde moverse, y aquí en la próxima jugada que hace Anish Giri, Tari abandona. Por lo tanto, si queréis pausar el vídeo, darle una vuelta porque es una jugada espectacular, ganadora, y espero que la adivinéis. Pues bien, la jugada que sigue es caballo por F4, dando un jaque, y aquí haga lo que haga las negras están perdidas. Vamos a ver alguna línea, por eso abandonó Tari, y en caso de capturar E
por F4 se ha abierto la diagonal, nuevamente la gran diagonal como veíamos en la línea anterior, y directamente la dama podría capturar, podría atacar y dar un jaque y prácticamente dar un mate en F6. También por cambiar la línea, las blancas podrían jugar un torre por G3 jaque, y en caso de capturar con el peón DH, la partida continuaría con dama F6 jaque. El rey se tiene que retirar a H7, ya no defiende más a la torre de H5, y tras torre por H5 jaque, el rey viene a G8 y torre H8 mate. Por lo tanto, no es buena idea capturar con el peón DH, y vamos a ver qué pasaría si se captura con el peón de F. Tras F por G3 vendría dama F6 jaque, el rey se tiene que retirar a H7, y tras dama F7 nuevo jaque, el rey se retira a H6, ya que no puede ir a H8 porque está controlada por esta pieza. Y lo que han conseguido las blancas, que tras este F por G3 se ha abierto esta diagonal y es perfecta para el alfil, ir a C1, dar un nuevo jaque, y las negras solo pueden defender prácticamente con la torre en G5. Es ahí cuando entraría la torre en H4 para dar el mate. Y creo que hay una línea más, vamos a ver qué pasaría en caso de este caballo por F4 no capturar el caballo. Luego la línea que hemos visto está de torre por G3, y qué pasaría si se retira con el rey directamente a H6. Pues la jugada sería dama F6 jaque, única rey H7 y dama G6 jaque, ya que está protegido por el caballo. El rey tendría que venir a H8, y tras alfil por E5 dando un nuevo jaque, la torre tendría que capturar en E5, liberando la columna H para dar un jaque primero con la torre en H4. La torre se puede poner en medio, nuevo jaque, y tras colocar el alfil pues sería mate. Por lo tanto, partidón por parte de Anish Giri, cómo ha sabido controlar o parar o frenar ese ataque de peones en el flanco de rey, y luego ha sabido buscar el camino para la victoria. Una partida muy buena que espero que a Fabio le haya gustado. A mí me ha encantado. Un saludo muy fuerte y estamos en contacto. Chao.